Bienvenidos a un episodio más de la serie Expertise. Yo soy la doctora Flor Tarain y estoy aquí con mi colega hipnoterapeuta Martín Rivera. Y hemos creado la serie Expertise para darles un espacio de salud y bienestar a toda nuestra comunidad de balance cuántico y el mundo entero. El día de hoy contamos con una invitada muy especial desde Australia, Sian Chua. Así es, muy bien, como muchos de ustedes ya vieron el episodio especial de Sian Chua, que nos compartió su técnica de Zen Alkemi. Aquellos que no han visto ese episodio, por favor los invitamos a que lo vean, es muy interesante y todo lo que nos comparte. Y bueno, en esta ocasión ella nos va a hablar, vamos a introducirnos en lo que son los registros akáshicos. Para muchos de ustedes que nunca lo han escuchado, pues precisamente nosotros tenemos un taller especial de ingresar a estos registros y precisamente Sian Chua, que es una maestra y experta en qué es, nos va a explicar qué son los registros akáshicos en un término muy sencillo para que todos podamos comprender en un lenguaje sencillo, y va a ser una introducción en general. Así que le damos la bienvenida a Sian Chua. Welcome back, Sian Chua, for this special episode. We really appreciate your time, and please, what is the Akashic records are? Thank you for having me back again. The Akashic records are the Library of Congress of the Soul. Ella nos dice que los registros akáshicos lo nombra como la librería universal de las almas. It's a source of all universal knowledge about anything and everything. Es la fuente universal de todo lo que puedan ver, o lo que también o lo que se imaginan y lo que no también se imaginan. Thank you. Thank you. So tell us about what would you, ¿qué es una pregunta? A lo mejor para muchas personas es la primera vez que escuchan ese término, o a lo mejor nunca se les puede resultar un poquito pues diferente o ajeno a los conocimientos que habitualmente pues tenemos disponibles como humanidad, pero la intención de este video es brindarles esa información de qué son los registros akáshicos y sobre todo en qué nos puede beneficiar o ayudar o encaminar en nuestra salud y bienestar. Entonces, la siguiente pregunta. Sian, what is the purpose to know your Akashic records? ¿Cuál es el propósito de saber tus registros akáshicos? Before we go into that, can I just expand a little bit more on the Akashic records? It may be of interest to your listeners. Claro, dice que antes que empecemos con todo eso nos va a dar una introducción. The word Akashic comes from the word akasha. So Aka means hidden, invisible. Dice que la palabra es una palabra compuesta que va en dos partes. En Aka, en el lenguaje, it's a Sanskrit language, right? Yes. Okay, en el lenguaje sánscrito significa escondido, oculto. And Sha means space. Y la otra parte, Sha, o que ella compuesta Shik, es espacio, o sea, un espacio escondido. So, Akasha means hidden, secret, or invisible space. Entonces, como nos dice, la palabra compuesta significa escondido o espacio invisible o oculto. Okay. And Akasha is the primary or primordial substance from which all life is created. Nos menciona que se compone o es la sustancia primordial de donde todo es creado. La fuente. O la fuente. Okay. So what this means is the Akashic records are knowledge that is stored in an invisible space. Entonces nos explica que los registros akáshicos sería el conocimiento acumulado en un
espacio invisible, un espacio vacío. So it is an invisible energy that is everywhere, all around us. Entonces es una energía invisible que está alrededor de todos, pero está ahí, oculta, invisible, pero ahí está. So if you can imagine a library, an energetic library, bigger than the World Wide Web. Así que si se pueden imaginar ustedes que es una librería gigantísima, mucho más grande que la red internacional, El internet. ahora sí que la internet, ¿no? Mundial, mucho más grande que todo eso. And this library contains information about everything. Y esta librería contiene información acerca de todo. About you, about me, about any animal, plant, any subject. Y tiene información acerca de ti, de mí, animales y cualquier otro tópico que puedas imaginarte. Mathematics, accounting, art, literature, quantum physics, law. Así como las diferentes corrientes o de ciencias, de matemáticas, contabilidad, ciencias, leyes, todo lo que ha existido o que existe en el mundo. Física cuántica. Uh-huh. So coming back to your question, Flo, what is the purpose of the Akashic records? Así que bueno, ahorita que nos menciona que regresando la primera pregunta que hizo la doctora Flor, ¿cuál es el propósito de utilizar o entrar a los registros akáshicos? For today, I will focus on the application of the Akashic records in relation to you as a person, as a soul. Y en esta ocasión dice que los va a aplicar en una manera hacia nosotros, de persona a persona, de alma a alma. Okay. So, you may realize as you go through life that life is full of challenges. Así como se dan cuenta cuando están en su vida, se han dado cuenta que la vida misma está llena de retos. And there are times in your life when you are stuck. Y hay momentos en la vida que tú te sientes pues como atrapado, como atorado, que no puedes avanzar. You may want to ask questions about, what am I doing here? What is my purpose? Y ciertamente hay momentos en tu vida que te vas a preguntar, bueno, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? A lot of people feel like there's something missing. Surely there's more to life than just waking up, eating, going to work, going to sleep. Y ciertamente hay mucha gente que se siente así, ¿no? Que se siente que simplemente a veces como que despertamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, regresamos y como que empezamos una rutina interminable y no le hayamos a veces sentido a la vida. Sometimes people have relationship issues with their parents, sibling, friend, people at work, etc. Y también otra gente también tiene problemas de relaciones que van de sus papás, de sus hermanos o cualquier familiar, o de cualquier otro tipo de relación. Other people have health issues, emotional issues, physical issues. O ciertamente también hay otras personas que tienen problemas emocionales o problemas de salud. One of the most common ones for people is not feeling good enough, not feeling worthy, feeling small. Y uno de los, digamos que de los más comunes es que también la gente se siente que no vale la pena, que no tiene sentido la vida, o que se sienten
muy poquitos lo sienten menos que los demás. Que no son lo suficiente. Ujú. Or you may have problems with anger, sadness, grief, mistrust, betrayal, guilt, hurt, disappointment, and many other things. Unforgiveness. O también hay muchas personas que tienen muchos problemas de falta de confianza, que los traicionaron, se sienten abandonados, o cualquier otra, o vergüenza, o culpabilidad, o cualquier otra de esas emociones. Or you may have fears, traumas, phobias. Some you may be aware of where they came from, others illogical, unknown. Otros que tengan miedos, traumas, y muchos de ellos, o algunos de ellos, muy pocos están conscientes de dónde vienen el antecedente, u otros de plano, pues no saben, ¿no? No saben de dónde nacieron todos esos problemas que están acarreando. Example, fear of the dark, fear of heights, fear of water. O, por ejemplo, lo más común es que tengan miedo a la oscuridad, miedo al agua, miedo a las alturas. Or we may have addictions, smoking, alcohol, drugs, pornography. O que también tengan adicciones que van, pues, los más comunes que va desde el cigarrillo, el alcohol, las drogas o la pornografía. Or we may even have issues to do with money, lack of money. O también otro típico es que también tengan el problema de falta de abundancia, que es como en el dinero. And many people have bigger health issues to do with emotional health. They could be depressed, anxious, worried, mentally ill. Or they may have big health issues like cancer, diabetes, multiple sclerosis. Y hay otras personas que pues tienen ya otros enfermedades o complicaciones que van desde las, pues, que empiezan con la depresión, con la ansiedad, o con la preocupación ya, y ahí se empiezan a derivar ya más complicados, pues ya con personas que tienen pues diabetes, múltiple esclerosis, Cáncer, o cáncer. enfermedades catastróficas. And some people may not have life-threatening diseases, but they might have an ongoing issue with eczema, psoriasis, or aches and pains in the body like shoulder pain, arthritis, or heart trouble, cholesterol issues, anything to do with health. Y bueno, también hay otros que no tienen enfermedades muy graves, pero sí tienen problemas como, por ejemplo, de acné, de artritis, osteoporosis, colitis, y problemas de corazón. I forgot to mention a big one is stomach issues, bloating, constipation, diarrhea, or just indigestion. That's a big one. O problemas muy comunes, los gastrointestinales, ¿no? Gastritis, colitis, estreñimiento, sentir con muchos gases, constipación, etc. How would you feel if I told you that you can use the Akashic records to get to the bottom, the root of any and all of these issues that I mentioned? Not just health, not just emotional and physical, but relationship issues, money issues, and life purpose, and everything that you have a question about in your life. ¿Y qué les parecería que si les dijera que entrando a los registros akáshicos, podemos encontrar la causa, la raíz de todos esos problemas que hemos mencionado, y no solamente en las cuestiones de relaciones, de enfermedades, sino ver realmente el trasfondo por qué estamos viviendo esta experiencia?
So the purpose of the Akashic records is to help you find the answers to all your challenges in life, for you to be able to understand repeating patterns in your life with people, how to get out of being stuck without money, with poor health, relationship problems, to find your purpose, and from that to move to grace and freedom in your life. Bueno, y entonces el propósito de, como dice, de entrar a los registros akáshicos es poder resolver todos esos retos que enfrentas en la vida, que van de esos limitantes, ya sea de las relaciones, ya sea de pareja, de familiares, y de todas esas cuestiones que a lo mejor también que tiene que ver con el dinero y todas tus limitaciones que a lo mejor o patrones de conducta que has desarrollado y que no te das cuenta. Entonces, esto también nos puede ayudar. So let's take a moment for the audience to take a minute to do a reflection on what's going on in their lives now. Because I think when they're watching this video, they're going to start think about it, you know? Tomemos un tiempo para la audiencia en haber escuchado toda esta información, cómo te encuentras ahorita, qué es lo que estás buscando, si sientes que quieres encontrar tu propósito de vida, si estás pasando por alguna situación en tu relación, alguna situación de salud, o simplemente estás en la búsqueda de mayor conocimiento, porque acabamos de dar muchísima información, ¿verdad? Claro. Entonces, estás en este momento, en este video, tomemos un tiempo de reflexión para después dar el salto a lo que es el propósito de los registros akáshicos. Thank you very much, Sian. El propósito. So the next question is, what would be, so anyone can tap into it and find their life purpose, right? Absolutely. Anyone can access the Akashic records. It's actually very simple, as the two of you know. But because it's so simple, people go, it can't be that simple. There must be more. I'm getting it wrong. Nos dice que claro que sí, que realmente para ingresar a los registros es mucho más sencillo que a lo mejor a veces pensamos como es sencillo de acceder, a lo mejor se nos hace complicado y nos dice, bueno, nosotros hemos hecho eso, hemos participado, obviamente, como les dije, yo recibí su curso especial de Sian, y sí, precisamente cuando en la última etapa del curso, que es cuando ya tienes que practicarlo, pues fue maravilloso y leí perfectamente mi propósito de vida y otras cosas que también salieron ahí. Y eso es algo que también lo tenemos siempre presente. Y comenta que para algunas personas, como puede ser tan simple, pueden decir, oh, ¿cómo puede ser tan simple? Yo pensé que iba a ser algo más sofisticado, más complicado, más elaborado, pero realmente es muy fácil. So, everyone must be asking, I want to know what's in my Akashic records. I want to solve all my problems. How do we do this? Okay. Y nos dice que, bueno, de seguro se van a estar ahorita preguntando, ¿cómo puedo ingresar a mis registros akáshicos y poder resolver todos mis problemas? ¿Y qué es lo que dicen mis registros? ¿Verdad? Ahorita ya nos están comentando. First of all, the Akashic records are stored energetically in a giant library. It's called the halls of records or the Akashic library, halls of learning, many other names. Dice, primeramente, si se pueden imaginar una gran librería, una librería que está dentro de un espacio, una burbuja gigante, y también tiene muchos nombres, también los nombra como la casa del conocimiento, como la gran catedral del universo, pero usualmente decimos
la librería o libro de vida también. Could we say as well the Book of Life, right? Book of Life, many names. Yes, Yes. existen muchos nombres. Well, I So, think it's better than Google, right? because it relates directly to you. So in this giant library, every single person, even an animal, a forest, a lake, a mountain, this planet, everyone and everything has an individual book of records with their name on it. Nos dice que incluso que todo, por ejemplo, toda tu historia y todo lo que tú has convivido, has estado, por ejemplo, en un bosque, en un lago, un animalito, o las plantas, todo está registrado. O sea, tiene específicamente también su propio libro, su cuaderno, de que está registrado la historia de todo lo que puedan ver. Ellos están también registrados como seres conscientes en este planeta. Uh-huh. So, as far as humans are concerned, your Akashic record is a complete record of your soul journey. Y así como también el historial de tu alma, del viaje, de las experiencias que has tenido. O sea, hablamos de todas las encarnaciones que has tenido. Could we say the reincarnation about in this planet and beyond? Yes, so I was just starting. It's a complete soul record of your soul journey from the time of your soul's inception. Uh-huh. And that could be thousands of lifetimes ago. Entonces nos dice que desde el momento que fuiste creado, concebido desde la primera fuente, a partir de ese momento nacen esos registros. O sea, todo ese historial desde que naciste pueden ser cientos, miles de vidas. So it's about who you've been, everything you've seen, heard, tasted, smelled, experienced from maybe thousands of past lives. Entonces dice que todo lo que está grabado a partir de todo lo que viste, oliste, escuchaste, probaste, percibiste, sentiste, que incluso de muchas vidas pasadas, de cientos o miles. Who you are, how you've lived, who you've been, the people that were with you in past lives who are still here today. So it's a complete record of your soul's journey from day one, not just in this life, but from many lifetimes ago, right throughout history till today. Incluso también está todo registrado de todas las personas que has convivido, y no solamente de ahorita, sino desde mucho tiempo, incluso de las que también conviviste también en aquellas vidas pasadas. O sea, todo la historia de tu alma, ¿sí? En progreso, en aprendizaje. So if you can get into your book of records, you can find out, why am I having a problem with my father today? And you may find that the answer has to do with what happened in past lives. Así que nos dice un ejemplo. Un ejemplo dice que si tienes un problema con tu papá, pues precisamente puedes ingresar a tu libro, a tu registro, para ver por qué tengo ese problema o de dónde viene este problema también. A lo mejor viene, pues precisamente, ya hay algo ahí atrás, ¿no? A very common one is two sisters not getting along. One is very kind and loving to the other, and the other one is jealous, competitive, very angry, bitchy. Entonces dice un ejemplo muy sencillo, dice, hay dos hermanas, ¿no? Y una de las hermanas es muy amorosa, compasiva, comprensiva, pero la otra es la contraparte. La otra es demandante, es celosa, o sea, es muy abusiva. And then you find, by going into the Akashic records, that the two sisters were together in a Roman life.
Entonces, por ejemplo, dice que ingresando a los registros akáshicos se dio cuenta de que estas dos hermanas habían estado juntas en la época del Imperio Romano. They were very beautiful and they both fell in love with the same man, a handsome, strong gladiator. Entonces dice que ellas dos en ese tiempo eran muy hermosas, pero se enamoraron del mismo hombre que era un gladiador muy alto, muy guapo, muy fuerte. And of course, the gladiator could only marry one, so he married the girl who is now the younger sister, who is very kind and loving. Entonces dice que obviamente el gladiador pues nada más podía casarse con una, ¿no? Y precisamente se casó con la que en este tiempo, la que es amable, amorosa, comprensiva, que es la más joven. And the older sister today is the one who lost out in love. And she doesn't know why. Even she doesn't understand why she's so jealous and bitchy and competitive. But it's from that past life. The memories are not conscious, but they are running in the unconscious mind, and they cause her to be this way, seemingly for no reason in this life. Entonces nos dice que, pues, obviamente, pues, en ese tiempo, en esa vida pasada, pues, ella fue la que se quedó sin el amor, o sea, quedó, pues, decepcionada, y obviamente nos indica que en la vida actual, de una u otra manera, el alma corre esta memoria dentro de ella sin que ella sepa, ¿no? Sin que sepa de dónde viene esta causa, pero está relacionada a que, pues, desarrolla esta personalidad con la hermana competitiva, abusiva, celosa y todo esto, ¿no? Or someone may find in this life it's a struggle trying to keep or make money. And they might find in a past life they were very wealthy, they didn't understand the value of money, and they just squandered and just spent it on things that were totally unnecessary. So it's like karma, this life, they need to be on the opposite side to understand and appreciate the value of money. O por ejemplo, dice que otro caso común que he encontrado es que, por ejemplo, las personas que hoy en día tienen mucho trabajo en conseguir dinero, se han dado cuenta cuando entran a sus registros akáshicos que pues en una vida pasada fueron muy ricos y derrocharon el dinero sin conciencia y todo eso. Entonces, parte también del aprendizaje del alma, pues viene esta contraparte, el karma, ¿no? De una vida que no valoró lo que tenía, lo derrochó, ahora está viviendo lo contrario, ¿no? Para también aprender a valorar lo que tiene. Entonces, qué complejo puede ser, ¿no? Que muchas veces estamos analizando nuestras relaciones actuales y puede ser parte de un conflicto de una vida pasada. Para mí se me hace un poquito difícil entender eso, porque puedo pensar así como que nos conocimos desde un inicio para entender que fue una vida pasada, cómo encontrar esa conexión. No sé. I was kind of like thinking about like sometimes you have a relationship and you're struggle with the person, and it's really interesting to know that the differences can be in a past life. So it's very difficult for me in this moment to understand that. So can you go deeper in that for people? Because sometimes we always look in the present life, you know? How can you acknowledge the link between your past life and today? If you are able to access your Akashic records, you can go into your book of records and find out what your soul connection is. For example, you, Flo, your soul connection with Martin, how many lives you've had together, what happened in those lives, and maybe the things that you have not completed learning. Because I've found that we come back over and over with the same group of souls. So anyone who is of significance in your life today, you most probably have incarnated with many times before this time.
to finish learning lessons. Entonces nos explica que, bueno, ahorita que hizo la pregunta es de, también puedes ingresar a tus registros akáshicos y ver la relación que han tenido, cuántas veces han estado también juntos. Por ejemplo, nos puso un ejemplo entre nosotros, ¿no? Cuántas vidas ya hemos estado juntos y qué lecciones hemos aprendido o qué lecciones faltan por aprender. Sí, entonces dice que ella ha encontrado que en muchos de los casos es que un alma se la pasa o en un grupo de almas, ¿sí? Intercambiando roles, papeles, para poder aprender o graduarse de ciertas lecciones que todavía están sin resolver todavía, o sea, que están en el proceso. Y es una manera, pues, poder comprender tu presente. For example, with husband and wives, I can think of so many examples where people have come to try and figure out, what can I do with this person? You might have a husband who's very strong, controlling, manipulative, who says, you have to do everything my way or the highway. Entonces nos dice que ahorita se le vienen muchos ejemplos a la cabeza que he tenido y bueno, ahorita nos va a mencionar, dice, bueno, un matrimonio, ¿no? Un hombre muy fuerte, muy controlador, que quiere todo a su manera. And the wife is like, oh, what do? I can't say no, can't argue with him because I will always get put down, and it's easier for me to just do nothing, say nothing, and go, okay, and become a people pleaser. Entonces nos dice que, por ejemplo, la esposa que dice, para evitarme el conflicto, porque si digo o no digo, o hago o no hago, pues siempre va a haber un conflicto. Entonces se llega a convertir como que, pues, en la complaciente, en que dice todo sí, está bien, y ya no tiene como que voz ni voto, ¿no? Y se vuelve precisamente complaciente. When this wife goes into a Akashic record, she might find that in a past life, she was strong and powerful, and the husband was taking the opposite role. She might have been the husband might have been the wife in that past life, and she might have done the same thing to him. So because she in the past life didn't understand the effect of being so strong and controlling to someone, she has to come back in this life to be in the opposite position. Entonces, this is how we learn to be more compassionate when we step in another person's shoes. Entonces nos dice que, por ejemplo, esta mujer, pues, obviamente ingresó a sus registros akáshicos y se dio cuenta que en otra vida los papeles eran al revés. O sea que ella era el hombre fuerte y controlador y su esposo de la actualidad era la esposa dócil, obediente, sumisa, ¿no? Entonces, parte también de las leyes universales de que, como no te das cuenta de todo, a veces de lo que estás creando, las consecuencias, pues te toca vivir la experiencia ahora en sus zapatos, o sea, intercambiarse los papeles, porque es una manera de balancear y también de entender, como quien dice, te pones a caminar en los zapatos de la persona. Oye, entonces ahora en lugar de decir caras vemos, corazones no sabemos, ahora podríamos aplicar después de este video, caras vemos, vidas pasadas no sabemos. I was joking about like sometimes we see people's faces and we don't know underneath their hearts and everything. Now we can say it's a Mexican joke, like how can you translate it? Like when I see you, I don't like I see your face, but I don't know your past life. Yeah, very, very true. And some people discover in the Akashic records that this time in this life, they're unable to speak their truth. They're very afraid of saying what they think or doing what they feel like doing. And in the end, they end up making everybody happy. And we're all guilty of that to some extent. And you might find with people like that, they've had a number of past lives where they've been persecuted, burnt at the stake as a witch, you know. And when you pass away in those circumstances,
you have this at the moment of death. Oh, I was too clever, I said too much, I was too open, and so it's much better if I kept my mouth shut, and then I wouldn't have to face this. And if they go with that idea in their minds, they can come back in the next life like being very, very frightened, not speaking their truth, and staying really small so as not to get into trouble. También nos menciona otro ejemplo muy, muy interesante, ¿no? Que, por ejemplo, aquellas personas que he encontrado que son muy tímidas, que no hablan su verdad, que se suprimen, que son muy reservadas, se han dado cuenta que ingresando a sus registros akáshicos, en otras épocas, en otras vidas, fueron perseguidos, fueron quemados en la hoguera, tuvieron una muerte trágica por haber pues expresado aquello en aquel tiempo, en aquella vida, lo que hacían o la profesión que ejercían o lo que hacían en sus comunidades. Entonces dice que en el momento de la muerte pues se dan cuenta de que fue muy directa o fue muy directo en expresar lo que ellos hacían, su verdad. Entonces es una manera como que de protegerse, decir, no, a la próxima vez no voy a ser así, me voy a hacer más reservado, pues para no meterme en problemas, ¿no? Pero también está causando esta parte, ¿no? De otra vez volverte a reprimirte y no hablar realmente lo que tú sientes, lo que tú piensas y tu propia verdad. Lo que venís a hacer en esta vida, ¿no? Uh-huh. May I give you a personal example of what I discovered in my Akashic records? Sure. Of course, yeah. Dice que nos va a dar un ejemplo de su propio ejemplo. I had a fantastic, wonderful, happy life, loving relationship with my parents until I met my first husband. He was a different race, different background, and they hated him so much. But what to do? I had two separate worlds, one with my husband, one with my parents, and those two worlds never came together. Entonces nos dice que, bueno, en su propia experiencia dice que, bueno, ella fue crecida por unos padres amorosos que le dieron todo, fue la niña más feliz del mundo, pero cuando conoció a su primer esposo, pues era de otra raza. Y cuando conoció a sus papás, pues esos dos mundos colisionaron y no se aceptaban unos a los otros. No congeniaron. In my Akashic records, I was shown two past lives. In the first one, please continue. Entonces dice que cuando ella ingresó a sus registros akáshicos, ella vio dos vidas pasadas. La primera, que es la que nos va a decir ahorita. In the first life, I was a beautiful princess, 5'7", green eyes, brown hair. I was wearing these silk robes with a red ruby in the middle of my forehead. I lived in a palace. My father and mother, they were the king and queen. Entonces dice que ella se vio que era una princesa muy hermosa, de tez blanca, de pelo oscuro, de ojos verdes, medía aproximadamente 1,68, y que vivía en un palacio y sus papás eran reyes. Incluso se vio con un rubí Un aquí rubí, en la exacto. frente. Muy bien. My parents wanted to marry me off to a very old general of the army, so powerful man. But I didn't like him. He was like 50 years older than I was. And I don't know how, but I was in love with a shepherd boy. And I saw myself in my Akashic records sneaking out of the palace at night to rendezvous with my beautiful shepherd boy. Oh. And he said, let us elope. We love each other so much. Just leave the palace. Come with me. And I went, how are we going to live? He said, don't worry, we'll figure it out. And I refused, and I ended up very miserable and sad, marrying the old general. Entonces nos dice que cuando se vio esa vida pasada de princesa y sus papás de reyes, pues la estaban proponiendo que se casara con un general gordo, viejo, casi 50 años mayor que ella, y que ella tenía un
pues un enamorado, ¿no? ¿Verdad? Un amor secreto. Un amor secreto con un pastorcito. Y entonces dice que en la noche ellos se salían a escondidas y que el pastor le dijo, vente vente conmigo, conmigo, veamos. veamos. Pero ella dijo, pero pues ¿de qué vamos a vivir? Entonces dijo que llegó el momento, llegó a tomar la decisión y no aceptó. Entonces se quedó y dice que se casó y se sintió miserable durante todo ese proceso. The real reason I understood was I loved my parents too much. I didn't want to upset them. So I chose my parents over love, over what my heart was telling me. Entonces dice que tanto que amaba a sus papás, pues no quería hacerlos sentirlos enojar o causarles un disgusto. Así que ella escogió el amor de sus papás que su amor propio. Los complació. In a second life, again, I was in an English life. My parents were very wealthy. They owned a lot of land. And my neighbor was also a rich man, a landowner. My parents in that English life wanted me to marry the neighbor. I wasn't in love with him, and guess what? I really know how to pick my men. I was in love with the stable hand, the man in charge of my parents' horses. Entonces dice que bueno, ya esta segunda vida, pues otra vez, ahora en esta vida ella estaba en Inglaterra, eran ingleses, y sus papás eran muy ricos también, tenían vastas propiedades, y también tenían un vecino que también era muy rico. Entonces sus papás propusieron que se casara también con este vecino muy rico, pero ¿qué creen? Ella estaba enamorada del encargado del establo. No prizes for guessing. My love asked me to elope with him. I was too scared because I would upset my parents. And so I ended up marrying the neighbor, and I had a very miserable marriage. Y una vez más se repite la historia, dice que no quería causarles disgusto, que se enojaran con ella y todo eso. Entonces dice que accedió, renunció al amor que tenía por podemos decir que el caballerango, ¿no? Que es el encargado de los caballos del establo, y se casó otra vez, se casó con este vecino, y una vez más su vida se convirtió en miseria. So I discovered from my Akashic records that I've had at least 2 lives, and there were more where I didn't follow my heart. We must always follow our heart and what we're being told, that small voice within your intuition. Just follow that instead of always listening to other people and doing what other people want you to do. So this time, in this life, I didn't know at the time that this is what I had to overcome and learn. And so I ended up marrying a man that was totally opposite and whom my parents didn't like, but this time I chose love. Entonces, instead of fear. Okay, entonces dice que se dio cuenta de esas dos vidas y bueno, que también dijo, descubrió que hubo más, pero bueno, dijo que en esas dos se dio cuenta que simplemente pues repitió la misma historia y no siguió su corazón. Entonces, la lección es esa de que muchas de las veces nos vamos por la lógica, nos vamos por lo que nos digan los demás, por lo complacer. que nos aconsejan los demás. Y muchas veces pensamos que son los que nomás nos quieren, obviamente, nuestros padres, nuestros tíos, nuestra familia, y no seguimos lo que verdaderamente, como dijo, seguir nuestro corazón. Y en esta vida, dice, obviamente, pues ya se dio cuenta de ese patrón y obviamente también se casó ahora con otra persona, ¿sí? Que tampoco aceptaba a sus papás, pero que esta vez ya no cometió el mismo error y ahora sí, que dice que el consejo que les da, que siempre sigan esa vocecita, esa intuición que cada uno de nosotros tenemos, escuchen a su corazón, sí, que a lo mejor las cosas no son lógicas, pero últimamente es esa intuición que nos va a dirigir realmente a nuestro propósito también. Do we have time for another example? Sure. We have a lot of samples. You know, I was telling Martin that you are a great storyteller, and I love to hear your stories, Sian.
lots of stories which I'm going to share in a whole series. Anyway, I can think of a case where this client of mine, she was in her late 40s, 47, and she presented with, what do you call it? I think it's called, not vitiligo. What is Michael Jackson's condition? Vitiligo. Vitiligo, yes. So she came on a summer, completely covered, socks, long trousers, long sleeves, turtleneck. Very hot day in summer when everyone's wearing t-shirts. And I thought, oh, maybe there's something wrong with her circulation. But it turned out it started from her toes and it moved up her body through her arms, her neck. And then when she met me, the vitiligo was moving up into her face. That's why she had the turtleneck. And all the doctors couldn't do anything because they said, look, even Michael Jackson with his millions of dollars cannot heal this condition. Entonces nos dice que, bueno, dice ahorita, nos está platicando otro ejemplo, ¿no? De los registros akáshicos. Y nos dice que tuvo una vez también alguien que la visitó, una persona ya en sus 47, en un día de verano muy caluroso, y dice que estaba totalmente cubierta esa persona hasta con esos suéteres de cuello de tortuga, ¿no? Porque dice que la enfermedad que tenía era el vitiligo, ¿no? Esa descoloración de piel, y dice que todo desde sus pies a todo su cuerpo subía, que incluso ya le estaba manifestando en el cuello y parte de su cara. Y bueno, le dijeron que pues así como Michael Jackson, que era un personaje muy famoso, él no pudo sanar su condición. We found out in her Akashic records that in a past life, she had leprosy. She was a leper in a leper colony. And the fellow lepers treated her very badly. Entonces dice que cuando entró a sus registros akáshicos, se dio cuenta que en una vida pasada esta persona había sufrido en una comunidad de lepra y que también las mismas personas que estaban con ella, pues la trataban muy mal. In this life, she was not born with vitiligo. It only started to develop when she was 27, about 2 years after she got married. And we discovered the link. Entonces que obviamente no había nacido con esa enfermedad, sino que más o menos como en los años, cuando tuvo 27, 2 años después de que se casó, entonces que allí fue donde encontró la conexión. Her husband in this life and her mother-in-law were both treating her badly. And so the bad treatment triggered the memory of what happened in the past life in the leper colony. Wow. Entonces nos dice que su esposo y su suegra pues la empezaron a tratar mal. Entonces, de una u otra forma, dice que detonó esa memoria, ¿sí?, de esa vida pasada al manifestarse ya el vitiligo. So today we don't have leprosy around the world. Most of it is eradicated. So it manifested in the white blotches, very similar to leprosy. Entonces dice que, bueno, en la actualidad pues ya la lepra está erradicada, pero en una cierta manera pues se manifestó en esta manera como en el vitiligo, ¿no? She was told in her Akashic records how to deal with her husband and mother. So not to like just take all the punches, but again, she needed to speak her truth. And if things got very bad, she would have to leave with the children. It's about speaking your truth. Entonces, and that way, after she understood that, almost immediately after her session, I remember she went to the bathroom and she was there for a long time. Didn't come out, knocked on the door. Are you okay? And she came out smiling, jumping up and down. Look, look. And she was peeling off, her top and her socks and everything. Look, she said, I was standing on the vanity table. I was washing my hands as a mirror.
She said, I couldn't believe it. All the blotchiness is gone. It was instantaneous because she understood what and how she created it, where it was coming from, and she resolved in that moment, I got it. I don't want any more of this, and I'm going to just tell them stop. And I was surprised because it was instant healing. Wow, amazing. Entonces nos dice que cuando ella ingresa a los registros akáshicos, pues ahí mismo también le dijeron cómo tratar este problema, ¿no? Entonces le dijeron que dejara de sentirse la acosada, la que no decía nada, entonces que le dijeron que o tendría que hablar o ponerles un alto a su suegra y a su marido, o de plano dejar el matrimonio e irse con sus hijos. Entonces que para ella, en ese momento de realización, dijo, ya lo entendí, pero dice que en ese momento le dijo, déjame ir al baño, y que se tardó en el baño, que duró mucho tiempo, y que entonces dijo, Sian, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Porque no sale. Entonces que le estuvo toque y toque, y hasta que ella de plano abrió la puerta, y ¿qué creen? Dice que cuando abre la puerta, dice que esta persona estaba levantándose, pues su blusa, el suéter y todo, incluso hasta los calcetines, y se dio cuenta que todo el problema del vitiligo estaba desapareciendo, o sea, ya no estaba instantáneamente pasó esta sanación, porque ya ella se empoderó y dijo, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces dijo Ocean que para ella también fue una sorpresa que sucedió en ese momento. Unbelievable, increíble, o sea, cómo, y también volvamos a pensar en este testimonio que muchas veces pues es súper sorprendente, ¿no? Y que son sanaciones instantáneas del momento de darse cuenta qué tan importante era compartir su verdad. ¿Cuántas personas ahorita que nos están escuchando se guardan, se cohíben, van por la vida sin expresar lo que sienten o lo que son? Entonces vean cómo esta persona en su vida, la enfermedad se demostró en su piel, ¿sí? El mensaje o la lección a aprender. Y en el momento cuando ella aprende esa conexión en su vida pasada, pudo tener esa sanación instantánea que muchas veces para muchas personas pues puede ser increíble o fácil de creer, ¿no? O imposible para otros. Imposible para muchas personas entenderlo, pero aquí el mensaje que en lo personal me llevo yo es la importancia de compartir tu verdad. That's very, very, very powerful message for the audience, like the importance to share your truth. Right, Sian? Always, always. And this is the message that comes through every session that I do, whether it's Akashic readings or whether it's Zen Alkemi, always speak your truth. We always think that we don't have a choice. But Spirit, Source always says, you always have a choice. Entonces dice que es un común denominador el que en cada sus sesiones, ya sea de los registros akáshicos o en su técnica de Zen Alkemi, que cuando entran en la sesión, el espíritu, la fuente, el ser interior, ser superior, como quieran llamarle, siempre les dice, hablen su verdad, porque a veces pensamos que no tenemos elección. Y claro que siempre tenemos una elección, tenemos decisión. Para hablar es importante hablar nuestra verdad. Excellent. That was. Would you like examples? Or you might like to have ask other questions. I think this is very important because in this time we need empowerment. You know, sometimes we need someone to tell us that we can share our truth, and I think this is very, very huge message for this episode, and also the topic about like people who doesn't feel enough, you know. And thank you for sharing your stories. Le estoy diciendo la importancia de que compartir el poder de decir tu verdad, y muchas veces pasamos, muchas personas, ¿no? Que no se sienten lo suficiente. Entonces, al escuchar estos testimonios, estas historias, la experiencia de Sian con sus miles de personas que ha atendido alrededor del mundo, pues esperemos que sea un aliciente,
una esperanza, verdaderamente una motivación, especialmente en estos días, para aquellas personas que no se sienten pues lo suficiente o necesitan motivación para seguir adelante y que sigan compartiendo su verdad y conocer su misión de vida. And as we can say, the last question, because we got over an hour, so that's excellent, that's amazing. Can anyone access to hear, listen, their life mission or life purpose? Absolutely. That's what the Akashic records are for. You can find out everything. And the way to do this is, number one, if you don't know how to access your Akashic records, you can go and get an Akashic reading from someone who knows how to. Mm-hmm. If you'd like to learn how to access your Akashic records, you can learn how to do that too. As I explained to you both, if you wanted me to offer it at a hugely discounted price, we can make it very, very simple for your listeners. So, Sorry. You know, I designed one of the workshops that you access and you read your own life purpose. You know, I've done it, and I had, you know, so far, you know, a dozen people who are already done it, and it works well. You know, so that's amazingly too. Entonces, nos dice, o sea, que dicen los dados, primero ahorita nos menciona dos puntos importantes. ¿Cómo podemos ingresar en saber nuestro propósito de vida, nuestra misión de vida? Nos dice, uno, conseguir a alguien que haga lecturas de registros akáshicos. Ese es uno, ¿no? Que alguien se los interprete. El segundo es que ustedes también puedan entrar, así como hacemos el taller. Ella también nos está diciendo que también ella ofrece esto, ¿sí? En el cómo nos va guiando, cómo uno puede uno mismo leerlo, verlo, ¿sí? Esa información. Y nos estaba diciendo antes de iniciar el episodio que lo podría enseñar a un precio muy accesible. Exacto. Entonces ella nos ofrece también ese curso. So you offer us a course too, right? For whoever is interesting too. Only if both of you are involved and you do the interpretation, I can do a modified one, or I can teach someone how to connect with source guidance through automatic writing. That's even easier. Entonces dice que la manera que ella lo hace también, que lo puede interpretar para ti, o la otra manera es que tú te guía a que tú accedas con la escritura automática. That's wonderful, Sian. Thank you. That's amazing. Thank you. So we're always going to share your information. So in case if someone is interested in having an Akashic record reading, or either they want to contact you, whether to learn how to do it and all that, right? Thank you. If you like, you may include a link to my website, www.sianchua.com, and there's a contact page there, and they can contact me there. Exacto. Entonces nos dice sus redes sociales que la vamos a poner ahí, que es www.sianchua.com. Allí encontrarán toda esa información, todo lo que hace ella. Incluso tiene una lista varias. Y como les dije, yo tomé un curso con ella precisamente de los registros akáshicos cuando fuimos a un retiro en Monte Shasta. I'm just every now and then I try to share the retreat that I live. This wonderful retreat that I spent with you in Mount Shasta, you and Richard, and then all the beautiful people who went there, and that was like a life changer for myself. So I always recommend that, you know, and I always share that story, even though like parts, because sometimes we run out of time, but I always try to share that beautiful, amazing Akashic records and all the therapies and techniques that you guys work on us and as individuals and as a groups. It was a very special time in Mount Shasta, a time of great love, where we achieved that in a community of maybe about 18 people, was it? Yeah, something like that. Yeah, something like that. Yeah. So, entonces decimos que siempre tratamos de comparto a veces ese poquito de esos retiros que ellos hacen alrededor del mundo y que yo también me siento tan privilegiado y con mucho honor y humildad que
fuimos un grupo de personas como 18 que participamos en ese retiro en Monte Shasta y que fue maravilloso. Y como les digo, a mí lo personal me dio un cambio también increíble en todos mis aspectos emocionales, mentales y obviamente físicamente. Llegué, ahora sí que sentí ese cambio, esa que decimos salto cuántico de subiendo la vibración, ¿no? De eso fue ya hace casi 5 años y le agradecemos con todo el amor. We're really, really grateful and thank you, Sian, for your time, for your knowledge and all the examples. Would you like to speak free for a message for the audience? Yes, you want to? Special message, please, Sian. Just be happy. This is the message coming through from Spirit. Just be happy, do what you love, choose peace, choose joy every moment, every day of your life. Live every day of your life, just one moment at a time. Do not worry about the past, it's gone, and do not worry about the future. It will take care of itself when you trust, you allow, and you surrender and allow the wind of spirit of source to carry you into the future. Thank you so much. Thank you so much. Entonces, por último, ella nos comparte un mensaje a toda la audiencia. Nos dice que es un mensaje directamente del amor, de la fuente, del espíritu. Nos dice que vivan con felicidad, que no se preocupen del pasado o del futuro que no existe. Siempre vivan su presente. Permitan que el espíritu, la fuente, Dios, deje que lleve nuestras vidas, que gobierne nuestras vidas y que confiemos plenamente, ¿sí? Y que a partir de este momento que vivamos nuestro presente, lo vivamos siempre intensamente con mucho agradecimiento y amor. Thank you so much, Sian, for your Thank you very much. Thank you for the message was it's very powerful because we even have fireworks outside. So we're closing with a spectacular ending. Celebration. Be happy. Amazing. Just like a confirmation. Yeah, we have fireworks. Right. Okay. So thank you so much. And gracias por todos por su participación. Cualquier pregunta, le pueden escribir también a Sian Chua, le dijimos sus datos y les agradecemos. Nos vemos en la próxima, ¿verdad, doctora Flor? Así es, y cerrando con un cierre espectacular, como le comentaba a Sian. Incluso estamos escuchando fuegos artificiales. Entonces, este mensaje que nos acaba de brindar a todos nosotros como comunidad de balance cuántico, como comunidad global, que vayan a ver este episodio porque están buscando la palabra registros akáshicos, porque quieren encontrar más allá de lo que nos han enseñado durante toda nuestra vida, porque quieren tener ese cambio, quieren buscar más herramientas para ser mejor ser humano. Pues bueno, estamos cerrando con broche de oro y con fuegos artificiales. Entonces el gran mensaje de Sian, que seamos felices. Imaginen ahorita los fuegos artificiales y de esta película hermosa, que sigamos siendo felices. Muchas gracias. Hasta pronto. Thank you very much, Sian, desde Australia. Bye. Bye bye.